Hoy vamos a ver la introducción a la carta y vamos a estar explicando un poco al respecto. Entonces, voy a leer rápidamente en Romanos 1, del 1 al 17, y luego vamos a ir viendo versículo a versículo. Dice Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es bien interesante que vemos cómo la carta a los romanos no es realmente un compendio completo de doctrina cristiana, aunque es la carta más parecida a un compendio de doctrina cristiana. La intención de Pablo no era redactar una teología sistemática o un manual de doctrina. La intención de Pablo, él era un hombre muy práctico, era llenar una necesidad que él había detectado en la iglesia de Roma. La iglesia de Roma nace y se funda probablemente por judíos que llegan a celebrar la fiesta de Pentecostés, en la cual se derrama el Espíritu Santo, escuchan el sermón de Pedro, pero luego necesitan regresar a Roma porque ahí están obviamente instalados, quizá por negocio, o quizá simple y sencillamente por diferentes situaciones de la vida. Entonces ellos siguen con el discipulado del cual estuvieron los primeros días de su cristianismo, y así nace la iglesia de Roma, en contacto con los apóstoles y en contacto con el evangelio, pero muchos de ellos son gente que viaja por tema de negocios, y en el último capítulo de la carta vemos que aunque Pablo dice claramente que él nunca ha ido a Roma, que él nunca ha estado en Roma y que él no conoce la iglesia de Roma, él conoce a muchos que son asistentes y que son parte de la iglesia de Roma. A través de ellos, él se hace una idea de la iglesia de Roma, y él se hace una idea de los mensajes que se predican en la iglesia de Roma. Entonces, él explica una carta para llenar una necesidad en creyentes que ya son salvos, que ya son nacidos de nuevo, pero que no tienen una comprensión completa y exacta del evangelio. Entonces, que no están aprovechando de manera completa las riquezas que hay en Cristo, las riquezas que hay en la vida en el Espíritu, y que no están viviendo desde la vida que recibieron en el nuevo nacimiento. Ese es uno de los motivos principales por lo cual Pablo escribe la carta de Roma, aparte de explicar y de tratar de llenar algunas diferencias que quizás se estaban dando entre cristianos de origen judío y cristianos de origen gentil, que son cosas que él va a tratar principalmente en los capítulos 14 y 15, cuando él habla de los débiles en la fe y de los fuertes en la fe y del tema de las costumbres judías. Pero vamos a hacer un análisis verso a verso de estos primeros 17 versículos de la carta, y vamos a tratar de ver qué mensaje también hay de manera importante para poder entender de alguna manera la importancia de esta carta. Número 1, empieza el verso 1, Pablo.
dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. El apóstol inicia presentándose a sí mismo y la palabra que él usa es la palabra doulos, una palabra que en el contexto de su tiempo significaba esclavo. Entonces, lo primero que él dice es, les escribe un esclavo de Jesucristo, un esclavo de Jesucristo llamado a ser apóstol. La palabra apóstol significa enviado, pero en el contexto de este tiempo era un término importante, era un término que tenía mucho que ver con el haber sido testigo de la resurrección de Cristo. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Cristo y él fue llamado a ser un testigo presencial del Cristo resucitado y fue apartado, luego dice apartado para el evangelio de Dios. Pablo tenía claro que su comisión específica era explicar con profundidad el evangelio, la buena noticia de la venida del Mesías, la buena noticia de la inauguración del nuevo pacto, la buena noticia de la victoria del Mesías sobre el pecado, sobre la carne y sobre la muerte, que son temas de los cuales él va a hablar en esta carta, y de cómo ese nuevo pacto trajo el Espíritu Santo a vivir en nosotros, y así se inauguró el nuevo pacto donde Dios había prometido derramar su Espíritu en nosotros. Paso al verso 2. El verso 2 de Romanos 1 dice, él viene hablando del Evangelio, dice que este Evangelio había sido prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Y este Evangelio, verso 3, trata acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Este es un tema importante. El Evangelio es una buena noticia que tiene dos elementos que Pablo nos está queriendo enseñar. Número uno, fue prometido en las Escrituras del Antiguo Testamento. Y número dos, trata acerca de Cristo. El Evangelio es el mensaje no solamente de una noticia, sino de una persona que incluye una obra, que incluye una transformación. El Evangelio trata del Hijo, se enfoca en el Hijo y es una buena noticia principal y primariamente para el Hijo. O sea, el beneficiario principal de la buena noticia no somos nosotros. El beneficiario principal de la buena noticia es el Hijo y nosotros somos el beneficiario secundario por cuanto el Hijo decide unirnos a nosotros. Entonces, vayamos a Romanos 11:36, que va a ser algo que él va a ver más adelante en la carta. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todo lo que Dios creó, todo lo que Dios hizo, todo el plan de salvación, toda esta etapa tratan acerca de que Dios hizo surgir de su Hijo, por cuanto es su palabra, todas las cosas. Por medio del Hijo desarrolla el plan de salvación, pero este plan de salvación está enfocado para el Hijo. Efesios lo dice de otra manera, dice que el misterio de la voluntad de Dios es reunir todas las cosas bajo el gobierno de su Hijo. Pero aquí vemos claramente en Romanos que el Evangelio trata y se enfoca en el Hijo. La primera buena noticia es para el Hijo, y esto es algo importante de entender, porque predicamos el Evangelio como una buena noticia para los pecadores, y ciertamente lo es. Pero cuando se predica el Evangelio no mostrando que el primero que gana es Cristo, y por cuanto Cristo gana, el pecador también gana, entonces se distorsiona un Evangelio que solo puede presentar soluciones a la vida humana, pero que se enfoca de que el primer recipiendario es el Hijo, recibiendo gloria y recibiendo pueblo y recibiendo esposa y recibiendo miembros que se añaden a su cuerpo. El Evangelio es buena noticia primeramente para el Hijo y en segundo lugar para aquellos que Él une a Él porque deciden creer en Él. Cuando alguien recibe el Evangelio, el primero que gana es Cristo, porque
Cristo está ganando la adoración, el servicio, la revelación del mismo ante alguien que no lo conocía antes. Entonces, por eso el Evangelio es primero para el Hijo. Cada vez que alguien cree en el Evangelio, el Hijo está ganando un seguidor, el Hijo está ganando un discípulo, el Hijo está ganando un adepto, el Hijo está ganando un siervo, y Pablo dice, yo soy siervo de ese Hijo y predico el Evangelio que trata de ese Hijo y que es buena noticia primero para el Hijo y luego para todos los demás, ¿verdad? Colosenses 1:16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Todo fue creado por medio de él y para él. Él va a ser el juez que castiga a los que no creyeron en él, y él va a ser el rey que reine sobre los que creyeron en él. Él va a ser el que defina los juicios en su segunda venida, y él va a ser el que salve a su pueblo y lo lleve a su gloria en su segunda venida también. Todo es por medio de él y todo es para él. Él va a quedar al final glorificado como el único vencedor, como el único justo, como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores. Y eso es importante entenderlo porque el Evangelio gira en torno a Cristo. Ahora, un detalle es que este Evangelio había sido prometido por Dios en las Escrituras. Y vamos a ver algunas escrituras específicas donde el Evangelio había sido prometido. Génesis 3:15. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Inmediatamente después de la caída, Dios se presenta ante el hombre y entonces él empieza a definir y le toca dar el castigo porque ellos se rebelan contra su orden y desobedecen, y entonces viene la maldición. Pero es impresionante que en medio de la maldición Dios da una luz de esperanza y Dios da el primer anuncio del Evangelio. Y le dice a la mujer, tendrás un hijo, y ese hijo herirá la cabeza de la serpiente, aunque la serpiente lo hiera en el calcañar. Entonces, la primera promesa a la que Pablo se refiere de que había sido prometido el Evangelio en las Escrituras es esta promesa de que el mal sería anulado. Y Cristo condenó el pecado de Adán y Eva en su carne, nos va a decir después el capítulo 8. Y también condenó la muerte en la cruz, que nació al inicio del pecado, y también hirió al diablo, que es la serpiente antigua, como nos lo dice Apocalipsis. Vayamos a Gálatas 3:8. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces vemos cómo Pablo dice que Dios, habiendo previsto que justificaría por la fe a todas las naciones, anunció de antemano el Evangelio. El Evangelio Dios mismo se lo anunció a Eva y el Evangelio Dios mismo se lo anunció a Abraham. La Nueva Versión Internacional dice que el Evangelio fue anunciado de antemano por Dios mismo. El primer evangelista de la historia es Dios mismo, y a quien él evangelizó fue Abraham, cuando le dijo, por medio de tu simiente o de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, veamos ese anuncio del Evangelio. Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, Dios está anunciando que Él traería bendición a todas las familias de la tierra, a todas las tribus de la tierra, y esta bendición la vemos cumplirse en el Apocalipsis. No sabemos cómo, obviamente Dios va a usar las misiones y Dios usa muchos medios, pero en el Apocalipsis Juan ve gente de toda tribu, de toda lengua, de toda raza y de toda nación. La bendición de la salvación y de la justificación de la fe en Cristo llegó a todas las familias de la tierra. Génesis 22:18. Y dice, y todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de ellos, porque me has obedecido. Vemos nuevamente
el anuncio, la confirmación de esa bendición a todas las naciones de la tierra. Génesis 49:10. Dice, el cetro no se apartará de Judá, ni la vara del gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y él sea dada la obediencia de los pueblos. Dice, no será quitado el cetro de Judá, hablando de la tribu de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él, hablando del Mesías, se congregarán todos los pueblos. Entonces, nuevamente se anuncia el evangelio donde Cristo iba a atraer a todos a sí mismo, donde él iba a llamar gente de todos los pueblos, de todas las naciones. Por eso Pablo empieza diciendo en Romanos 1:2 que el evangelio había sido prometido en las Sagradas Escrituras, pero luego dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Entonces Pablo está haciendo referencia a la promesa hecha a Eva, está haciendo referencia a la promesa hecha a Abraham, pero hay otra promesa hecha a David. Veamos Primera de Crónicas 17, 11 y 12. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Entonces, el profeta le está hablando a David y le dice que uno de sus hijos iba a ser rey y iba a edificarle casa. Es bien interesante porque esto lo he explicado en otras ocasiones, pero cuando Cristo se junta con sus discípulos y les dice, ¿quién soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Pedro recibe la revelación del Padre y le dice, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías prometido, tú eres el Hijo de David, tú eres el Hijo del Dios viviente, le dice, pero al hablarle Cristo, está haciendo referencia a esta profecía. Al decirle Cristo, está haciendo referencia al Hijo de David. Entonces le dice claramente, tú eres al mismo tiempo el Hijo de David y tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces viene Jesús y le responde a Pedro, sí, yo soy. Y sobre esta roca, yo edificaré mi iglesia. Lo interesante es que la profecía, tanto de Crónicas como de Samuel, decía que el Hijo de David iba a edificarle casa a Dios. Pero Cristo dice, no es un edificio, no es una casa como ustedes se la imaginan. Es una reunión de personas, porque la palabra iglesia significa congregación, significa muchas personas reunidas. Y lo que Cristo estaba diciendo es que la casa que él iba a edificar era la iglesia. Por eso Pablo dice en Efesios 2 que estamos siendo edificados como casa, como templo de Dios, para morada de Dios en el Espíritu. Y esta es una de las mayores verdades que trae el Evangelio. El Evangelio es el Hijo de Dios, que también es hijo de David, que está edificándole a Dios un pueblo para que Dios mismo habite y manifieste su gloria a través de él. Verso 4 dice que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos. Y nótese aquí cómo cambia el lenguaje. Pablo dice, fue hecho, dice el apóstol, de la simiente de David según la carne. Pero luego no dice fue hecho, porque ya era hijo de Dios, sino en el verso 4 cambia el fue hecho, cuando fue criado su cuerpo, fue hecho hijo de David, pero luego dice fue declarado, y esa palabra declarado se podría entender como comprobado, fue declarado como fue certificado ser hijo de Dios con poder. ¿Cómo se certificó que él era el hijo de Dios? Por el Espíritu de santidad con el que caminó en la tierra, cumpliendo perfectamente la ley de Dios, por la santidad con la que se movió, cual nunca un ser humano se había movido antes en la tierra, y que eso le permitió que cuando fue crucificado, por cuanto no había pecado, la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá, pero por cuanto no había pecado, la muerte no pudo retenerlo, la muerte no tuvo poder sobre él, y entonces resucitó de los muertos. Fue comprobado que él era el Hijo de Dios por la santidad con la que vivió su vida y por la resurrección de los muertos. Muchas promesas que
Por causa del tiempo voy a mencionar yo los versículos, pero por ejemplo el ángel Gabriel le dice a María en Lucas 1:32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. María sabía que ella era descendiente de David y también José era descendiente de David. Entonces Jesús nace como hijo de David, pero para ser llamado Hijo de Dios. Más adelante en Lucas 1:35 el ángel le vuelve a decir, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y tanto Mateo como Marcos nos relatan que el centurión romano, cuando vio que Cristo estaba siendo crucificado, un grupo de centuriones exclaman y dicen verdaderamente este era el Hijo de Dios. Eso ustedes lo pueden ver en Mateo 27:54 y ahorita no recuerdo el texto de Marcos. En los discursos de los apóstoles, también en Hechos 13, específicamente, dice Hechos 13:22, quitado le levantó por rey a David, de quien también dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Verso 32 del Hechos 13, y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y aquí, yo sé que todos lo entendemos, pero para aclarar nada más, Cristo como Dios siempre fue hijo de Dios, pero su cuerpo fue declarado hijo de Dios hasta la resurrección. ¿Qué quiere decir eso? Que su cuerpo se divinizó en la resurrección, porque su cuerpo humano, mientras estuvo unido a Dios, era santo por la unión que tenía al Espíritu y también por la unción del Espíritu, pero aún así estaba sujeto a cansancio, a envejecimiento, a corrupción, a crecimiento y a todo lo normal inherente al ser humano. Y sin embargo, la santidad lo preservó, pero fue la resurrección donde Dios dijo, este es mi hijo, yo te he engendrado hoy. No quiere decir de ninguna manera que Cristo haya tenido un inicio ni haya tenido un engendramiento, sino que está hablando de la divinización del cuerpo que pasa de ser humano a ser totalmente divino, ¿verdad? Y a tener ese poder donde ya no tiene poder la muerte ni tampoco la corrupción, ¿verdad? Y eso es lo que va a pasar con nuestro cuerpo. El hecho de que Cristo haya resucitado es la garantía de que nosotros también vamos a resucitar, enseña Pablo en 1 Corintios 15, y lo mortal se va a vestir de inmortalidad y lo corruptible se va a vestir de incorrupción. Verso 5 de Romanos 1. Y por quién recibimos la gracia y el apostolado. ¿De quién está hablando aquí? De Cristo. Pablo está diciendo por Cristo, por el Hijo de Dios, recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Es bien interesante porque Pablo está diciendo que Cristo le concedió la gracia del ministerio y lo constituyó apóstol cuando se le apareció a él camino a Damasco. Él reconoce su ministerio como algo dado por gracia, como algo que él no merece, y lo habla aquí, lo habla en muchas de sus otras cartas. Él en Corintios dice, no soy digno de ser llamado apóstol. En Timoteo le escribe, yo soy el más grande pecador y no merecía este ministerio, pero fui recibido a misericordia. Y aquí él se está presentando como alguien que recibió la gracia del ministerio y el apostolado por gracia, pero está explicando para qué lo recibió y dice para la obediencia a la fe. Una de las cosas que nos enseña este pasaje es que la fe y la obediencia están conectadas, la fe y la obediencia están ligadas. El propósito de Pablo era trasladar un mensaje a todas las naciones que produce fe y que produce obediencia. El mensaje del evangelio que va a explicarnos esta carta y que todos nosotros en algún momento necesitamos entender, se evidencia que lo hemos comprendido
porque produce obediencia en nosotros, porque produce una vida en el Espíritu que tiene instaladas las leyes de Dios y que por naturaleza las cumple obedeciendo a Dios. Ese es una de las cosas fundamentales del Evangelio. Y Pablo lo está mencionando en el inicio de la carta y lo va a volver a mencionar en el final de la carta. Con Romanos 16, del 25 al 27. Pero que ha sido revelado en este tiempo mediante las escrituras de los profetas, y es dado a conocer a todos los gentiles por el mandamiento del Dios eterno, para la obediencia a la fe. Solamente a Él, que es sabio, sea la gloria por medio de Jesucristo, por siempre y para siempre. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Aquí Pablo está cerrando la carta y nuevamente está tocando el tema del Evangelio. Al despedirse de los romanos, él vuelve a mencionar su Evangelio y la predicación de Jesucristo. Y nuevamente cuando habla del Evangelio dice que este Evangelio ha sido manifestado ahora y se ha dado a conocer a todas las personas para que obedezcan a la fe. Y la obediencia a la fe se vuelve a mencionar en el cierre del libro como algo que se deriva del Evangelio. Pablo está explicando que en el entendimiento del Evangelio la fe y la obediencia son una misma cosa. ¿Por qué la fe y la obediencia son una misma cosa? Porque fe, más que tener una creencia como aceptación mental, significa tener una creencia como confianza, como convicción. Y cuando nosotros le creemos a alguien, generalmente vamos a seguir el consejo por la confianza que le tenemos a alguien. Entonces, cuando Dios nos explica el Evangelio y Él pone por su gracia la fe en nuestros corazones, nuestra confianza va a responder en obediencia a lo que la fe nos está diciendo. Si Él dice que nacemos de nuevo, creemos esa verdad y nos dejamos gobernar por esa nueva vida. Si Él dice que el pecado ya no puede tener dominio sobre nosotros, creemos esa verdad y decidimos ya no servir más al pecado, sino servirle a Él. O sea, hay un resultado de obediencia conectado a la comprensión de la verdad del Evangelio. La fe lleva a la obediencia, a la misma fe que se cree. Y eso es algo importante, por eso el Evangelio tiene dos elementos clave, la vida cristiana tiene dos elementos clave, la fe y el amor, porque también están conectados. Y alguien lo dijo de esta manera: fe es la mente de Cristo y amor es el carácter de Cristo, pero una mente que gobierna la vida, el carácter surge de mis creencias. Reaccionamos y nos movemos por lo que está interiormente como creencia gobernando nuestras acciones y reacciones. Entonces, cuando entendemos que el Evangelio se trata de que la mente de Cristo se instale en nosotros, dejamos fluir el carácter de Cristo a través de un amor que obedece a la fe. Y esto es clave. Pablo está diciendo que este Evangelio es para todas las naciones, pero el verso 6 dice, entre los cuales estáis también vosotros. Sí, el Evangelio es para todos, pero también es para ustedes. Algunos dirán de ustedes: Pablo, yo ya soy creyente, yo ya soy evangélico, yo ya creo en Cristo. No, necesitan tener una comprensión más clara del Evangelio, en el cual están también vosotros. Y luego les da su identidad y les dice quiénes somos nosotros. Obviamente se lo está escribiendo a los lectores, entre los cuales también estamos nosotros. Y da tres características de los lectores. Dice que son llamados a ser de Jesucristo. Luego a todos los que están en Roma, pero en este caso aplica para nosotros. Y la segunda característica es que son amados de Dios. Y la tercera es que son llamados a ser santos. Entonces luego les dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De estas cosas Pablo las va a volver a mencionar en su carta. Cuando les dice amados de Dios, podemos ir a la carta y en Romanos 5:8 ver que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Una de las cosas que debe de marcar nuestra identidad es cuánto Dios nos ama. Una y otra vez, día a día, debemos de vivir agradecidos por el amor de Dios, por el amor que Dios ha manifestado, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. En que siendo lo vil y lo menospreciado del mundo, Dios nos escogió, Dios nos eligió, somos amados de Dios. Me salté a la segunda, pero la primera era llamados a ser de Jesucristo. Y es bien interesante porque, por ejemplo, en Romanos 8, 29 y 30 va a decir que a los que Él predestinó, Él también llamó. Pero en Romanos 9, 23 y 24 dice que Dios, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también llamó. Esto es a nosotros, tanto judíos como gentiles. Entonces, cuando la Biblia dice que somos llamados a ser de Jesucristo, es porque antes fuimos predestinados, pero en esta tierra Él toma el tiempo para llamarnos, para atraernos a Él, para hacernos ese llamado irresistible en el cual Él quiere tener misericordia de nosotros y Él quiere mostrarnos las riquezas de su gloria. Entonces, número uno, somos llamados a ser de Jesucristo. Número dos, somos amados de Dios. Y número tres, somos llamados a ser santos. Y en el capítulo 6, Pablo va a hablar de la lucha que tenemos contra el pecado y va a decir, así como antes ustedes servían al pecado y a la inmundicia presentaban sus miembros, en Romanos 6, 19 dice, ahora para santificación presenten sus miembros para servir a la justicia. O sea, somos llamados a presentarnos ante Dios continua y constantemente y decirle, Señor, estas manos, estos pies, estos ojos, esta mente sirvió al pecado, pero hoy quiere ser santo para ti, quiere servirte a ti. Romanos 6:22 más adelante dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y nuevamente, o caminamos en santidad o caminamos en pecados. No hay un punto medio. No hay alguien que está caminando en el limbo. No hay un limbo en Dios. Cada vez que caminamos en la búsqueda de agradar a Dios y dejamos que la vida del Espíritu nos gobierne, estamos teniendo como fruto la santificación. Estamos caminando en santidad. Cada vez que el pecado no nos gobierna, no nos domina, estamos caminando en santidad. Porque la vida de Dios que está en nosotros es santa, porque Él nos santificó. Entonces, muchos días y muchos momentos podemos pasar caminando en santidad, tal vez sin darnos cuenta y tal vez sin notarlo y sin pensarlo. Pero debe de eliminarse ese concepto en nosotros donde santidad tiene que ver con separación, con alejamiento de las personas, con soledad. No, con conventos, con castigos, con ayunos. No, por supuesto que eso es parte de, pero podemos disfrutar un tiempo con hermanos en santidad, podemos comer en santidad, podemos trabajar en santidad, podemos salir a dar una caminata en santidad, podemos estar cocinando o haciendo quehaceres si lo hacemos en conexión con Dios, si lo hacemos en gozo en Dios, y disfrutamos las cosas que Dios nos ha dado, los momentos que Dios nos da y las cosas que Él nos permite tener. Esa es la vida eterna. La vida eterna es vivir en ese nivel, en esa calidad de vida marcada por la santidad y marcada por la conexión con Dios, por la llenura del Espíritu. Verso 8. Primeramente, dice Pablo, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, porque vuestra fe se divulga por todo el mundo. Eso es bien interesante y en el capítulo 16 él vuelve a decir que la fe de ellos ha sido notoria por todo el imperio romano. Verso 9. Pero testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu. Y aquí Pablo empieza a ver esas claves que van a ser importantes para interpretar la carta. Hay vida en la carne y hay vida en el espíritu. Y Pablo dice, yo no sirvo a Dios en mi carne. Yo no sirvo a Dios desde la vida que recibí en mi primer nacimiento. Yo sirvo a Dios desde la vida que recibí en el nuevo nacimiento, porque lo nacido de la carne, carne es, pero lo nacido del espíritu, espíritu es. Y en la vida que yo sirvo a Dios es en la vida del espíritu. Y aquí tenemos que preguntarnos, ¿en qué vida servimos a Dios? ¿En nuestra carne o en la nueva naturaleza
en el Espíritu que empezó a partir del nuevo nacimiento. Pablo dice, testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Entonces Pablo sirve a Dios en el espíritu y en el evangelio. Pablo sirve a Dios desde el espíritu y desde la vida de Cristo que vino como buena noticia a él y que lo hizo su siervo. Y en ese servicio, él sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje a vosotros. Pablo ora por ellos y les cuenta que él quiere visitarlos y más adelante en el final de la carta, en el capítulo 15, les va a explicar, ¿verdad?, que la razón de su visita es que él quiere mover su centro misionero de Antioquía, que había sido su primer centro misionero, a Roma, con el fin desde Roma alcanzar todo el oeste, ir a España y predicar el evangelio más allá de Roma, donde no lo había predicado, porque de este lado él ya avanzó en su trabajo misionero. Verso 11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Es bien interesante, pero Pablo en el verso 12 les dice que quiere comunicarles un don espiritual. Y esto nos hace pensar que hay dones que se necesitan comunicar presencialmente, quizá a través de la oposición de manos. Es una de las opiniones. Otros opinan que se refiere al don del evangelio y dado que no sabe si al final viajará o no, decidió registrarlo en la carta. Algunos dicen que el don que él quiere darles es el don del entendimiento y puede ser, ¿verdad? Aunque yo, en lo personal, como Pablo no dice mucho después en la carta de los dones, creo que es posible de que él quiera detectar en ellos y activarlos espiritualmente en algunos de sus llamamientos. Pero luego les dice a fin de que sean confirmados. Y les explica de qué trata el ser confirmados. Les dice para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común y a mí. Y aquí lo que Pablo está explicando es parte de lo que él detecta como necesidad de escribir esta carta y como necesidad de lo que aquí hacemos y de por qué hay culto, de por qué hay discipulados, de por qué hay estudios bíblicos. Ya recibimos la verdad, ya nacimos de nuevo, pero siempre necesitamos ser confirmados. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo rodeado de engaño donde en cualquier momento las mentiras entran a nuestra mente y necesitamos ser regresados, reconfirmados, vueltos a la verdad. Nuestra mente necesita ser renovada una y otra vez porque está en medio de un mundo marcado por el engaño y marcado por la mentira. Pablo está refiriéndose a la doctrina del evangelio. Ellos deben de formar su identidad respecto al cambio que el evangelio ha traído a sus vidas. La confirmación se refiere a ese cambio de cosmovisión que se va dando en la medida en que la comprensión y la perspectiva de la relación entre las cosas espirituales y materiales se va dando en la medida que escuchamos la predicación de la palabra. Esto lo vemos en estos pasajes que nos hablan también de la confirmación, uno del apóstol Pedro y otro del apóstol Pablo. Primera Tesalonicenses 3, 2 al 4. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Pablo deja la iglesia tesalónica a muy corto plazo y envía a Timoteo. ¿Para qué lo envía? Para predicar. Pero les explica que lo envió para confirmarlos y exhortarlos respecto a la fe. Entonces lo que Pablo nos está explicando es que el objetivo de la predicación, el objetivo de los estudios bíblicos es ser confirmados. Necesitamos constantemente, hermanos, recibir una confirmación a nuestra mente del testimonio interior de la vida que tenemos en el Espíritu y lo que el Espíritu nos está hablando interiormente. Necesitamos muchas veces que la palabra nos lo confirme.
Por eso es tan importante estudiar las Escrituras. Veamos 2 de Pedro 1:2. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Entonces Pedro dice, yo necesito recordarles estas cosas para que estén confirmados en la verdad presente. Entonces tanto Pablo como Pedro ven la necesidad de recordar la verdad, de recordar el evangelio, de recordar nuestra vida espiritual, de recordar que lo hemos recibido todo en Cristo. ¿Por qué? Porque necesitamos estar confirmados en la verdad presente. Verso 11. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Hechos 19:21. Dice, tiempo después, Pablo se vio obligado por el Espíritu a pasar por Macedonia y allá antes de ir a Jerusalén. Después de eso dijo, tengo que ir a Roma. Entonces vemos cómo Pablo miraba la necesidad que él tenía de ir a Roma. Pablo sabía que él necesitaba ir a Roma, y una de las cosas que Pablo esperaba de su llegada a Roma era de obtener un fruto entre ellos. ¿Qué fruto era el que Pablo esperaba? Más adelante Pablo les va a pedir una ofrenda para su viaje a Jerusalén y les va a pedir apoyo económico para la misión que él quiere hacer en España. Pero yo creo que el fruto que Pablo esperaba no era eso, no era un tema económico, sino que él esperaba ver las evidencias de la vida de Cristo en los romanos a través de su carácter. Él esperaba ver el fruto del Espíritu, que es el amor, evidenciado como lo había visto en algún momento en los Gálatas, que por amor quisieron darle sus mismos ojos, como lo había visto en los tesalonicenses, que por amor guardaron su vida y lo sacaron de la ciudad, como lo había visto entre los de Filipos, que por amor le habían enviado para su sostenimiento y habían tratado de estar con él aún en medio de su tribulación, y como lo había visto en muchos otros de sus colaboradores que trabajaban fuertemente con él por el avance del evangelio. Entonces Pablo ha propuesto ir a Roma, número uno, porque él es el apóstol designado por Cristo a los gentiles, y Roma es una iglesia gentil, y número dos, porque Roma todavía no ha recibido correctamente la doctrina, y es lo que él les va a dar en la carta, pero aún así él va a llegar a Roma. Hechos 28 nos cuenta que Pablo llegó a Roma, pero llegó preso, pero pudo estar en una casa alquilada, y seguramente ahí conoció y llegaban todos los discípulos de esta iglesia, y él pudo compartir con ellos después. Y es muy probable que Pablo sí haya ido a España después de salir de su encarcelamiento. Verso 14 dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Pablo se considera deudor en el sentido de que él recibió algo glorioso. Imagínense que un enfermo de cáncer, que conoce muchos enfermos de cáncer, descubre la cura del cáncer. El haber tenido el sufrimiento tan grande del cáncer que tiene y el ver el sufrimiento de otros que tienen su misma enfermedad, le haría deudor a los demás de la cura que él está descubriendo. Desde esa perspectiva es que Pablo se considera deudor, como alguien que era esclavo del pecado, como alguien que era esclavo de la culpa, como alguien que era esclavo de la vergüenza, y a través del evangelio descubrió la libertad que el evangelio trae para vivir en la gracia, para ya no estar bajo el pecado, para ya no estar bajo la ley, y para poder vivir en el Espíritu y caminar una vida victoriosa en Cristo. Entonces, cuando él entiende eso, él dice, soy deudor, me considero deudor, tanto a griegos como a no griegos, tanto a sabios como a no sabios. Y estoy dispuesto a anunciar la noticia de que se puede vivir una vida victoriosa en Cristo, también a ustedes que están en Roma, porque el secreto está en el evangelio. El evangelio es el secreto para vivir una vida plena, para vivir una vida feliz, para vivir una vida en paz, para vivir una vida victoriosa. Verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación.
Y eso es bien, bien interesante. Pablo no se avergüenza de su comisión y de su llamado. ¿Por qué él no se avergüenza del evangelio? Porque muchos ven como vergonzoso el hecho de que un judío abandonara la ley. Ven como vergonzoso el hecho de que un judío se hiciera gentil o hablara a los griegos o se acercara a los bárbaros. Los fariseos miraban como vergonzoso lo que él estaba haciendo y como él había abandonado su riqueza, su glamour, su esplendor, el ser fariseo de fariseos, y había tomado por basura todas las excelentes credenciales religiosas que tenía para hacerse un doulos, un esclavo de Jesucristo. Pero él no se avergonzaba de eso porque él estaba seguro de que en quien él servía era el Dios verdadero y era el Cristo resucitado, y que el mensaje que a él se le había encomendado era el mensaje de vida y de salvación y el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento, que no se iban a cumplir como muchos creían que se iban a cumplir política o geográficamente, sino que estaban recibiendo su cumplimiento de forma espiritual en Cristo. Entonces, por esas razones, él escribe, no me avergüenzo del evangelio. Muchos les van a decir a ustedes que les da vergüenza lo que yo estoy haciendo, pero déjenme decirles, a mí no me avergüenza. Y la razón por la que el evangelio no me avergüenza es porque en el evangelio se manifiesta el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y aquí es importante resaltar que el poder de Dios que se manifiesta en el evangelio es para salvación. La palabra salvación en la mente judía hacía recordar todas las veces en que Dios había librado a su pueblo de sus enemigos, y Pablo va a usar esta carta para explicar que el mayor enemigo es la ira de Dios que pesa sobre el pecado del hombre, es la esclavitud al pecado que tiene la naturaleza humana, es la esclavitud a la ley que heredamos también por la misma condición de la revelación de Dios a través de su ley, y que hay salvación de la ira de Dios, que hay salvación del poder del pecado y que hay salvación de vivir bajo las reglas incapaces de cumplir de la ley a través de la vida en el Espíritu. Ese poder algunas veces va a traer sanidad, algunas veces va a traer evidencias físicas, algunas veces se va a manifestar en otras acciones, pero es específicamente para salvación. No es un poder que está disponible necesariamente para hacer milagros. Si a través de los milagros Dios quiere salvar, Dios lo hará. Pero el poder es para salvación y no es para el que cumpla una serie de requisitos, una serie de reglas o que dé cierta talla. Es para todo aquel que cree. Sea judío primeramente. ¿Por qué dice al judío primeramente? No porque Dios vaya a salvar más fácilmente al judío, sino porque debía de ser más fácil para el judío creer, porque el judío sabía las promesas acerca del Mesías, sabía las promesas acerca del nuevo pacto y conocía la Biblia. Entonces, al ver la evidencia que las promesas se estaban cumpliendo en Cristo, supuestamente iban a creer primero. Resulta que no fue así. Pero también al griego, también a alguien que no tuviera conocimiento de las Escrituras, también a alguien que no tuviera conocimiento de Dios, pero que creía en la obra de Cristo, el evangelio era poder para salvación. Y verso 17 dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo está diciendo que es a través del evangelio como la justicia de Dios se cumple. La justicia de Dios que castiga y condena el pecado se nos muestra a través de la cruz de Cristo, donde Él mismo llevó el castigo por nuestros pecados. La justicia de Dios se revela por fe. ¿Cómo es? ¿Por qué es por fe? Porque es por la fidelidad de Cristo. Se revela porque Cristo primero fue el que le creyó al Padre. El primero que tuvo fe fue Cristo en el Padre al venir para morir por nosotros. Pero se revela también para fe, para que nosotros creamos en Cristo. Como está escrito, y aquí Pablo cita al profeta Habacuc, un profeta que se había quejado con Dios por la maldad, que Dios le había contestado con que iba a enviar a los babilonios y que se había asustado ante el juicio de Dios. Y Dios
le había contestado: tranquilo, Habacuc, porque el justo por la fe vivirá. El que crea que yo le puedo salvar va a ser salvo, aún en medio del juicio que vendrá por medio de los babilonios. Ese es el mensaje que estaba diciendo Habacuc, y el libro de Habacuc termina con una alabanza de Habacuc, donde dice: aunque las situaciones exteriores no cambien, aunque la higuera no eche brotes ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo, Habacuc 3:17 al 19, y los campos no produzcan alimento, y aunque no haya ovejas ni haya vacas, con todo yo me alegraré en el Señor y me regocijaré en el Dios de mi salvación. Y esta es una de las expresiones más sorprendentes del Antiguo Testamento, por la poca valoración que el profeta hace de las cosas temporales, en contrario con la alta estima de la salvación de Dios. Pablo hace recordar que el anuncio de Habacuc de salvación y gozo en medio y a pesar de la ira de Dios, del castigo de Dios, de los juicios de Dios, es el Evangelio, y Dios lo ha hecho una realidad en Cristo. Es una fuente de gozo, salvación y refugio, aún en medio de la manifestación de la ira de Dios, que ha dejado a un mundo a expensa de su maldad, de su pecado y de su tendencia pecaminosa, que es lo que él va a explicar en el resto de la carta. El tema de Romanos, el justo por la fe vivirá, será explicado más detalladamente en el capítulo 3, cuando él habla de la justificación por la fe, y también en el capítulo 5, 8, 9, 11, y nunca va a estar ausente de la mente del escritor en toda la carta. La justificación por la fe se amplía a la justificación por la gracia por medio de la fe en el capítulo 3 y en el capítulo 5, y es claramente el tema de la carta. Quiero terminar con algunos comentarios. John Knox ha dicho que Romanos es el libro teológico más importante que jamás se ha escrito. Martín Lutero decía: la epístola a los Romanos es el libro principal del Nuevo Testamento y el más puro evangelio, tan valioso que un cristiano no solo debería de saber de memoria cada palabra, sino que debería llevarlo consigo como el pan cotidiano de su alma. También Lutero habló de la epístola como la luz y el camino hacia las Escrituras. Juan Calvino, refiriéndose a la misma carta, dijo: cuando uno comprende esta epístola, encuentra el camino abierto para la comprensión de toda la Escritura. Colray definió Romanos como el más profundo trabajo escrito, y Meyer la consideró como la más grande y rica de todas las obras apostólicas. Goddard dijo que esta epístola es la catedral de la fe cristiana, y que la Reforma fue sin duda el resultado de esta epístola a los Romanos conjuntamente con la de Gálatas, y que cada avivamiento espiritual en la Iglesia estará siempre relacionado, casi con toda seguridad, en la relación de efecto y causa con una mayor y profunda comprensión de este libro. El tema de esta carta es el Evangelio, el poder de Dios que produce la salvación. Y, sin lugar a dudas, cuando uno se pone a estudiar esta epístola, se enfrenta con uno de los documentos más importantes de la producción literaria humana. Es imposible decir lo que puede ocurrir cuando la gente comienza a estudiar la epístola a los Romanos, pero vemos lo que le pasó a Agustín, lo que le pasó a Lutero, lo que le pasó a Juan Wesley y a Karl Barth, cómo esta epístola puso en marcha grandes movimientos espirituales que han dejado sus huellas en la historia mundial. Es mi deseo en esta introducción que esta carta traiga avivamiento a nuestras vidas. Padre, gracias. Gracias porque aunque ya hemos recibido tu vida por medio de la fe, tu salvación por medio de tu sacrificio, tú quieres que comprendamos más perfectamente cómo fuimos libertados. Cómo fuimos libertados de la esclavitud al pecado, cómo fuimos libertados de la ley y cómo somos habilitados para vivir la vida en el Espíritu. Señor, oramos para que tu Espíritu Santo siga habilitándonos y capacitándonos para ser confirmados en la fe, a fin de que seamos establecidos en la verdad y podamos recordar, caminar y vivir en la verdad presente del nuevo pacto y de la vida espiritual. Gracias, Señor, porque el Evangelio se trata de ti y es para ti y es para tu gloria. Pero nos reconocemos altamente privilegiados por la oportunidad que nos das de ser partícipes como receptores de tu misericordia y admiradores de la expresión de tu gloria
para con nosotros y a través de nosotros para con otros. Gracias, Señor, por este maravilloso evangelio que es poder de Dios para salvación, en el cual tu justicia perfecta se revela, mostrándote tú como el justo que castiga el pecado, pero también como el que justifica a los que creen en ti, porque el castigo lo llevaste tú mismo. Adoramos y bendecimos tu nombre por ese glorioso sacrificio y decimos amén.